Son las 11 de la noche y otra vez no puedes apagar tu mente. Tu cuerpo está cansado, pero tu cabeza sigue despierta. No descansas, solo te detienes por fuera. Por dentro sigues funcionando. Cierras los ojos y empiezan los pensamientos. Lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que te preocupa, lo que no sabes cómo resolver. Y ahí estás, en silencio, pero con la mente haciendo ruido. Y hay una pregunta que quizás ya te has hecho muchas veces. ¿Por qué sigo tan agotado, incluso cuando descanso? Antes de intentar dormir otra vez, necesito decirte algo importante. Tal vez no estás cansado, tal vez estás emocionalmente agotado. Y entender esto puede cambiar lo que te está pasando esta noche. Hay noches que duran demasiado, no porque el reloj avance lento, sino porque tú no puedes apagarte. Te acuestas, acomodas la almohada, cierras los ojos y entonces empieza una conversación que tuviste hace días, una preocupación que no tiene solución esta noche, una imagen de algo que pasó o de algo que quizá va a pasar. Tu cuerpo está quieto, pero tú no estás quieto. Estás ahí, en medio de la oscuridad, peleando contra ti mismo, intentando forzar el silencio que no llega. ¿Cuántas noches llevas así? No te pido que respondas en voz alta, solo que te quedas un momento com essa pergunta. ¿Por quê? Se estás aqui, escuchando esto a esta hora, es porque algo en ti reconoce lo que estoy describiendo. Y ese reconocimiento ya es importante. Existe una diferencia entre el cuerpo que no puede dormir y la mente que no sabe cómo soltar. Cuando el cuerpo está cansado, el sueño llega solo. Es natural, es instintivo. Pero cuando lo que carga es la mente, cuando el peso no es físico sino invisible, entonces el sueño se convierte en algo que se persigue. Y cuanto más se persigue, más se aleja. No estás roto, estás cargando demasiado. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Yo sé que has intentado de todo. Te has dicho a ti mismo que dejes de pensar. Has respirado hondo. Has mirado el techo durante horas esperando que el sueño llegue. A veces funciona, pero la mayoría de las veces vuelves al mismo lugar, al mismo pensamiento, a la misma preocupación que no se va. Y lo más agotador no es la falta del sueño, lo más agotador es esa sensación de que algo dentro de ti no descansas, que incluso los fines de semana, incluso en vacaciones, hay un zumbido constante que no desaparece del todo, como si tu mente viviera en un estado de alerta permanente, del que no encuentras la salida. ¿Lo reconoces? Hace casi 2000 años, un hombre escribía por las noches para sí mismo, no para que lo leyeran, no para parecer sabio, sino para sobrevivir el peso de sus propios días. Y en esas páginas dejó algo que hoy todavía resuena con extraña claridad.
escribió que el mayor enemigo del descanso no es el ruido exterior, es el ruido que llevamos dentro, y que ese ruido tiene una característica particular, se alimenta del silencio. Por eso la noche es tan difícil, porque el día tiene distracciones. El trabajo, las conversaciones, las obligaciones, pero cuando todo eso termina, cuando la casa se queda quieta y las luces se apagan, lo que has estado evitando durante todo el día aparece, con toda su fuerza, sin pedir permiso. No estoy aquí para decirte que todo va a estar bien. Eso sería demasiado fácil. Y tú ya has escuchado eso suficientes veces como para saber que no siempre funciona. Estoy aquí para algo diferente, para acompañarte en esta noche, para ayudarte a entender qué es lo que realmente está pasando contigo. Porque cuando entiendes algo, cuando le pones nombre, pierde parte de su poder sobre ti. Lo que sientes tiene nombre. Y esta noche vamos a encontrar juntos. Durante siglos los seres humanos han confundido el agotamiento emocional con el cansancio físico. Y es una confusión comprensible. Ambos se sienten en el cuerpo, ambos pesan, ambos te hacen querer quedarte quieto, pero sus causas son completamente distintas. Y por eso sus remedios también lo son. El cansancio físico se cura con descanso, con sueño, con tiempo. El agotamiento emocional no desaparece con horas de sueño, ni con vacaciones, ni con fines de semana largos, porque no es el cuerpo lo que está agotado, es algo más profundo, algo que tiene que ver con lo que sientes, con lo que cargas, con lo que no has podido soltar. Y esa distinción pequeña pero fundamental, es el primer paso hacia algo diferente. Esta noche no te voy a pedir que cambies nada, no todavía. Solo te pido que te quedes, que sigas escuchando, que les dé a esta noche la oportunidad de ser diferente a las anteriores. No porque yo tengo respuesta mágica, sino porque a veces lo que más necesitamos no es una solución, es alguien que nos acompañe en el camino hacia ella. Tú llevas demasiado tiempo cargando solo. Esta noche, aunque sea por un momento, no tienes que hacerlo. Hay algo poderoso en el acto de reconocer, en decir, esto es lo que me está pasando, no como rendición, no como derrota, sino como punto de partida, como el primer momento de claridad en medio de una noche larga, porque no puedes soltar lo que no puedes ver, y no puedes ver lo que no tienes palabras para nombrar. Esta noche vamos a darte esas palabras, no para que te quedes con ellas, sino para que puedas, finalmente, empezar a soltarlas. Estás aquí, a esta hora, con todo lo que traes encima, y eso ya dice mucho de ti, no de tu debilidad, de tu valentía, porque quedarte con el peso en silencio, noches tras noche, sin saber muy bien qué hacer con él, eso cansa, eso agota. Y has llegado hasta aquí buscando algo, aunque no sepas exactamente qué es. Vamos a encontrarlo juntos. Quédate. Capítulo 1 no es cansancio, es otra cosa. Quiero que hagamos algo juntos, ahora mismo. Algo simple. Piensa en la última vez que dormiste de verdad. No solo horas, de verdad. Esa clase de sueño del que despiertas
y sientes que el mundo está un poco más en su lugar, que tienes algo de energía que tuviste que fabricar, que el día empieza sin ese peso invisible que normalmente ella te espera cuando abre los ojos. ¿Cuándo fue eso? No tienes que responder, pero si tuviste que pensar mucho tiempo, si ese recuerdo está muy lejos, entonces lo que voy a contarte esta noche es para ti. Porque hay una forma de estar cansado que el sueño no cura, una forma de agotamiento que no se va con vacaciones, que no desaparece después de un fin de semana largo, que está ahí. Es lunes por la mañana, exactamente igual que el viernes por la noche. No es debilidad, no es enfermedad, tiene un nombre. Y esta noche vamos a encontrarlo. El cuerpo humano fue diseñado para algo extraordinario: recuperarse. Una herida sana, un músculo descansa y vuelve más fuerte. El sueño llega y con él el cuerpo hace su trabajo silencioso de reparación. Todo esto sucede de forma natural, sin que tengamos que hacer nada. Es una de las cosas más hermosas que existe, la capacidad innata de volver. Pero el ser humano no es solo cuerpo, es también todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que carga sin que nadie lo vea. Y esa parte no tiene el mismo mecanismo de recuperación automática. Esa parte necesita algo diferente, algo que muy pocos nos enseñaron a hacer. Te voy a describir algo y quiero que preste atención a cómo reacciona tu cuerpo mientras lo escuchas. Te levantas por la mañana ya cansado, no porque no dormiste suficiente, sino porque incluso el sueño no fue un descanso real. Te levantas y hay algo pesado esperándote, una preocupación, una tarea pendiente, una conversación que no quieres tener, pero que sabes que va a llegar. Durante el día, funciones, cumples, respondes, atiendes, haces lo que tienes que hacer, pero hay una parte tuya que está funcionando en modo automático, como si estuvieras presente, pero al mismo tiempo muy lejos. Por la tarde estás agotado, pero del tipo de agotamiento que se alivia con cesarte. Es un agotamiento que sientes en algún lugar que no puedes señalar con el dedo. No exactamente el cuerpo, algo más dentro. Y entonces llega la noche y en lugar de que tu mente se apague, se enciende. ¿Cuánto de esto te suena familiar? Existe una distinción que pocas personas conocen, pero que lo cambia todo. El cansancio físico es honesto. Te dice exactamente lo que necesita: descanso. Y cuando descansas, se va. Es una deuda que se paga con sueño. El agotamiento emocional es diferente. Es más silencioso, más persistente. No te pide descanso porque no sabe exactamente qué pedirte. Solo sabe que algo no está bien, que algo falta, que algo pesa. Y lo más traicionero del agotamiento emocional es esto: puede coexistir perfectamente con una vida que, vista desde afuera, parece estar completamente en orden. Trabajo, familia, responsabilidades, todo en su lugar, todo funcionando. Y aún así, por dentro, algo está agotado. Porque el agotamiento emocional no viene de lo que haces, viene de lo que sientes mientras lo haces. Del esfuerzo invisible de gestionar tus emociones, tus preocupaciones, tus miedos, mientras al mismo tiempo mantienes todo lo demás en pie. Y aquí
quiero hacer una pausa, porque si estás escuchando esto y estás pensando esto, me describe exactamente. Quiero que sepas algo. Eso es importante porque una de las cosas más dolorosas del agotamiento emocional es que viene acompañado de una voz interna que te dice que estás exagerando, que otros tienen problemas más grandes, que deberías poder con esto, que no tienes razón para sentirte así. Esa voz miente. Lo que sientes es real y el hecho de que no puedas verlo, de que no puedas mostrárselo a nadie, no significa que no exista. Existe y tiene peso y merece ser tomado en serio. Si lo que estás escuchando esta noche te hace sentir menos solo, tal vez hay alguien que conoces que también lo necesita. Compartir este video puede ser el gesto más silencioso de cuidado que puedes hacer por alguien que también está luchando en silencio. Y si te está dando algo, un me gusta le dice al algoritmo que ese tipo de contenido importa. Hay señales del agotamiento emocional que aprendemos a ignorar con el tiempo. Las normalizamos, las incorporamos a nuestra rutina como si fueran simplemente parte de quienes somos. La irritabilidad que aparece de la nada, la dificultad para concentrarse en cosas simples, la sensación de que pequeños inconvenientes pesan demasiado. El deseo de aislarte, no porque no quieras a las personas, sino porque interactuar requiere de ti una energía que ya no tienes, la indiferencia hacia cosas que antes te importaban, y la más engañosa de todas, la sensación de que estás bien, de que estás funcionando, de que no pasa nada grave, mientras por dentro, en algún lugar que rara vez te permites visitar, algo está pidiendo ayuda a gritos. Llevas mucho tiempo siendo fuerte para todos los demás y también para ti mismo. Ese esfuerzo es real y es válido, pero también tiene un costo y ese costo se llama agotamiento emocional. No llegaste aquí porque fallaste en algo, llegaste aquí porque eres humano, porque estuviste presente cuando te necesitaban, porque seguiste adelante cuando todo te pedía para que pararas, porque cargaste cosas que nadie más vio. Y eso pesa. Esta noche no tienes que seguir siendo fuerte. Aquí no hay nadie que necesite que los seas. Solo estamos tú y esta voz. Y un poco de verdad que quizás hace tiempo necesitabas escuchar. Si este espacio te está dando algo que necesitabas esta noche, te invito a quedarte, a suscribirte, no por un número, sino porque noches como esta merecen tener un lugar al que volver. Nombrar algo es el primer acto de poder sobre ello. Durante años, quizás décadas, has sentido este peso sin saber exactamente cómo llamarlo. Solo sabías que algo no estaba del todo bien, que algo faltaba, que el descanso que buscabas no llegaba, aunque hicieras todo lo que se supone que debes hacer. Hoy tiene nombre: agotamiento emocional. No es un diagnóstico, no es una sentencia. Es simplemente una descripción honesta de lo que le pasa a una persona que ha estado cargando demasiado durante demasiado tiempo, sin pedir ayuda, sin saber muy bien cómo hacerlo. Y el nombre importa, porque cuando sabes qué es lo que tienes, puedes empezar a preguntarte qué es lo que necesitas, no lo que necesitan los demás,
no lo que se espera de ti, lo que tú, en este momento, realmente necesitas. Eso es lo que vamos a explorar juntos esta noche. Antes de seguir adelante, quiero que hagas algo simple. Respira despacio, una sola vez, conscientemente. No porque sea una técnica, sino porque llevas mucho tiempo respirando a un ritmo que no es tuyo. El ritmo de las obligaciones, el ritmo de las preocupaciones, el ritmo de todo lo que tienes que ser para los demás. Esta respiración es tuya, solo tuya. Y en el próximo capítulo vamos a ir un poco más adentro. Vamos a entender de dónde viene todo lo que cargas, no para culparte, sino para que por primera vez en mucho tiempo puedas verlo con claridad. Quédate. Capítulo 2. Lo que cargaste hoy sin darte cuenta. Piensa en tu día de hoy, no en lo que hiciste, en lo que sentiste mientras lo hacías. La reunión que salió diferente a lo que esperabas. La persona que dijo algo que no debería haber dicho y tú no respondiste, pero lo escuchaste de todas formas. El momento en que alguien te necesitaba y tú ya no tenías nada que dar, pero diste igual. La decisión que tomaste sin estar seguro, la que no tomaste por miedo a equivocarte. Nada de eso aparece en tu agenda. No está en ninguna lista, nadie lo vio. Tú mismo quizás lo fuiste dejando pasar mientras el día seguía avanzando, pero está aquí, ahora mismo, contigo en esta cama. Eso es lo que cargaste hoy y es mucho más de lo que crees. Hay una forma de peso que no se mide en kilogramos, no se ve en los hombros, no aparece en ninguna foto. Es el peso de todo lo que procesamos en silencio a lo largo del día. Cada interacción que requirió de nosotros algo más que presencia física. Cada momento en que tuvimos que gestionar lo que sentíamos para poder funcionar como se esperaba de nosotros. Cada pequeña renuncia que hicimos sin llamarla por su nombre. Los seres humanos somos extraordinariamente hábiles para ignorar este peso mientras estamos en movimiento. El día nos da tareas, urgencias, personas que atender. Y esas cosas funcionan como ruido de fondo que nos impide escuchar lo que se va acumulando. Pero el peso no desaparece porque no lo escuchemos, solo espera. Te voy a pedir que pienses en algo específico. ¿Hubo hoy algún momento en que sentiste algo y lo guardaste sin procesarlo? Una frustración que tragaste porque no era el momento, una tristeza pequeña que no tenía razón de ser suficientemente grande para merecer atención, un miedo que descartaste rápido porque tenías cosas más importantes que hacer, una palabra que alguien dijo y que te quedó dando vueltas, aunque fingieras que no. Todos tenemos esos momentos, todos los días. Y lo que hacemos con ellos, la mayoría de las veces, es exactamente lo mismo. Los dejamos pasar. Los metemos en algún lugar de nosotros y seguimos adelante. Porque el día no para, porque hay cosas que hacer, porque mostrar lo que sentimos no siempre es posible. Eso no es debilidad, es supervivencia. Pero sobrevivir tiene un costo
y ese factura llega por las nubes. Existe algo que los seres humanos hacemos con notable consistencia. Confundimos aguantar con resolver. Aguantar es meter el peso adentro y seguir caminando. Resolver es mirar el peso, entender qué es y decidir conscientemente qué hacer con él. Son dos cosas completamente distintas, pero desde afuera parecen iguales, porque en ambos casos el día continúa, las cosas se hacen, la vida sigue su curso. La diferencia está en lo que pasa por la noche. Cuando resolvemos, la mente puede soltar. Cuando aguantamos, la mente sigue sosteniendo. Ya a las 11 de la noche, cuando ya no hay distracciones, cuando el cuerpo está quieto y el mundo afuera está en silencio, la mente finalmente puede hacer lo que lleva horas queriendo hacer, procesar todo lo que aguantó durante el día. Por eso la noche es tan ruidosa, no porque algo malo esté pasando en este momento, sino porque todo lo que pasó hoy y ayer y la semana pasada está esperando su turno para ser escuchado. Y hay algo más que cargamos que pocas veces nombramos: el esfuerzo de parecer bien. Eso solo, el esfuerzo de levantarte cada mañana y poner una versión de ti que funcione, que responda, que esté presente, que no preocupe a nadie, que cumpla con lo que se espera. No estoy hablando de fingir, estoy hablando de algo más sutil. Ese ajuste constante que hacemos para encarar en cada situación. La reunión de trabajo tiene un tono, la conversación con la familia tiene otro. El momento en que alguien te pregunta cómo estás y tú dices bien, porque la respuesta honesta sería demasiado largo, demasiado complicada, demasiado incómoda para ese momento. Ese ajuste constante consume energía, mucha energía, y nadie lo ve, porque estás haciendo exactamente lo que se supone que debes hacer. Estás funcionando, estás ahí, estás presente, pero por dentro algo se va vaciando. Hay una imagen que ayuda a entender esto. Imagina que cada cosa que sientes pero no procesas es una gota de agua, una frustración, una gota, una preocupación, otra gota, un miedo pequeño, una más, una conversación difícil, varias a la vez. Durante el día, las gotas caen y tú no las ves porque estás mirando hacia adelante, pero hay un recipiente dentro de ti que las va recibiendo todas, silenciosamente, sin que nadie lo note, sin que tú mismo lo notes. Por la noche, cuando te acuestas, ese recipiente está lleno, a veces desbordándose. Y eso es lo que sientes cuando te dices que estás cansado, pero no puedes dormir. No es insomnio, es el sonido de todo lo que acumulaste durante el día pidiendo, finalmente, ser escuchado. Quiero que te quites algo de encima esta noche. No la preocupación grande, no el problema que no tiene solución esta semana, solo una cosa pequeña, el momento del día que más pesó te dejó. Ese instante específico que guardaste sin procesar. No tienes que resolverlo ahora, solo nómbrate para ti mismo lo que fue. Deja que exista, aunque sea un segundo, sin que lo empujes hacia abajo. Muchas personas que están pasando por esto encontraron en este canal un lugar donde acompañarse en las noches difíciles. Si tú también lo estás encontrando, suscríbete en Es la forma de que
este espacio siempre esté aquí cuando lo necesites. Eso es todo. Un nombre, un reconocimiento, eso ya es algo. No hay nada de malo en haber cargado lo que cargaste. Nadie te enseñó a hacerlo de otra manera. A la mayoría de nosotros nos enseñaron a seguir adelante, a ser resistentes, a no quejarse, a que el tiempo lo cura todo, a que mañana será mejor. Y en muchos sentidos, esas enseñanzas tienen valor. La resiliencia es real. El tiempo ayuda. El mañana puede efectivamente ser diferente, pero ninguna de esas cosas funciona si primero no hacemos algo mucho más simple y mucho más difícil al mismo tiempo: reconocer lo que estamos cargando, darle nombre, mirarlo de frente, aunque sea un instante antes de intentar soltarlo, porque no se puede soltar lo que no se ha reconocido. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender a hacer. El día de hoy ya terminó. No puedes cambiarlo, no puedes volver a esa conversación y responder diferente. No puedes deshacer la decisión que tomaste ni la que evitaste tomar. Pero sí puedes hacer algo con todo lo que ese día te dejó. No, esta noche entera. Solo un pequeño gesto, un primer paso hacia algo diferente. En el próximo capítulo vamos a entender por qué lo que normalmente haces para descansar no alcanza. Porque el sueño solo es suficiente y qué es lo que de verdad necesita la parte de ti que está agotada. Sigue aquí. Capítulo 3. ¿Por qué el descanso no alcanza? ¿Has descansado? ¿O al menos lo has intentado? ¿Has dormido más horas de lo normal un fin de semana y te levantaste igual de pesado? ¿Has tomado días libres que se suponía que iban a recargarte? Y cuando terminaron, sentiste que casi necesitabas vacaciones de las vacaciones. Has tenido tardes enteras sin obligaciones, sin agenda, sin nadie que te necesitara, y aún así algo dentro de ti seguía en tensión. Y hay algo en eso que desorienta profundamente, porque se supone que el descanso descansa, se supone que dormir restaura, se supone que parar es suficiente. ¿Por qué no lo es? No es que estés haciendo algo mal, no es que seas incapaz de relajarte, es que estás usando la herramienta equivocada para el problema que tienes. Y esa es una distinción que lo cambia todo. El descanso físico y el alivio emocional no son la misma cosa. Parecen serlo. A veces se sienten parecido, pero responden a necesidades completamente distintas. Cuando el cuerpo está cansado, el sistema es simple. Para, duerme, recupera. El cuerpo tiene mecanismos extraordinarios para esto. Durante el sueño, repara tejidos, consolida memorias, regula hormonas. Es un proceso biológico complejo que ocurre sin que tengas que hacer nada. Solo necesitas dejar de moverte. Pero el agotamiento emocional no tiene ese mecanismo automático. No hay un proceso que ocurra mientras duermes y que descargue todo lo que acumulaste durante el día. El peso emocional no se metaboliza solo con horas de sueño. Necesita algo más, algo activo aunque sea sutil, algo consciente aunque sea breve. Y nadie nos lo enseñó. Nadie nos dijo que había que hacer algo específico con lo que sentimos antes de intentar descansar. Déjame describir algo que quizás reconoces. Llega el fin de semana, por fin,
2 días sin reuniones, sin obligaciones urgentes, sin el reloj encima. Y tú llegas a ese viernes por la noche con la expectativa silenciosa de que algo va a cambiar, de que el descanso va a llegar, de que finalmente vas a soltar lo que cargas. El sábado duermes más. Quizás ves algo en televisión, quizás sales a caminar, haces las cosas que se supone que relajan. Y el domingo por la tarde empieza a aparecer esa sombra familiar, esa tensión que regresa antes de que el lunes llegue y te pregunta cómo es posible que 2 días no hayan alcanzado, cómo es posible que ya esté sintiendo el peso otra vez cuando apenas lo soltaste. La respuesta es que nunca lo soltaste del todo, solo pausaste. Hay una diferencia entre pausar y soltar. Pausar es detener el movimiento, dejar de hacer, dejar que el cuerpo quieto. Es lo que hacemos los fines de semana, en las vacaciones, en los momentos de descanso. Y tiene valor. El cuerpo necesita esas pausas. Pero soltar es algo diferente. Soltar es dejar ir algo que estabas sosteniendo. Y para soltar algo, primero tienes que reconocer que lo estás sosteniendo. La mayoría de nosotros pasamos el fin de semana pausados, pero aún sosteniendo. El cuerpo está quieto, pero la mente sigue cargando. Las preocupaciones no se fueron a ningún lado. Los pensamientos sobre el trabajo, sobre las relaciones, sobre el futuro, no desaparecen porque sea sábado. Solo esperan un poco más callados mientras el cuerpo descansa. Y cuando el lunes regresa, vuelven exactamente donde los dejaste. A veces con más fuerza. Porque el descanso no los resolvió, solo los pospuso. Y hay algo más que duele en todo esto, algo que pocas veces se dice en voz alta, la culpa de sentirte agotado cuando no deberías estarlo, porque tienes trabajo, tienes personas que te quieren, tienes cosas que otros no tienen, y hay una voz dentro de ti que usa todo eso para decirte que no tienes derecho a sentirte así, que estás siendo ingrato, que otros tienen problemas reales, que tú solo necesitas organizarte mejor, dormir más, quejarte menos. Essa voz no te está ayudando, esta voz es parte del problema. El agotamiento emocional no entiende de comparaciones. No le importa si tu vida es objetivamente buena, no le importa si otros tienen más razones para estar agotados. Es una respuesta honesta de un sistema que ha estado cargando demasiado durante demasiado tiempo, y juzgarte por sentirlo solo añade más peso a lo que ya pesa. Si este espacio te está dando palabras para algo que sentías pero no podías nombrar, compártelo con alguien que también lo necesite. A veces el regalo más importante que podemos darle a alguien es hacerle saber que no está solo en lo que siente. Existe una razón por la que la mente no se apaga cuando el cuerpo para. La mente no distingue entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso de la misma manera que el cuerpo. Para el cuerpo, acostarse es una señal clara. Es hora de reparar. Pero para la mente, acostarse simplemente significa que ya no hay distracciones, que ya no hay tareas que ocupen su atención, que finalmente tiene espacio para hacer lo que lleva horas queriendo hacer. Y lo que lleva horas queriendo hacer
es procesar todo lo que acumulaste, todo lo que guardaste, todo lo que aguantaste sin mirar de frente. Por eso el momento en que tu cabeza toca la almohada es exactamente cuando empiezan los pensamientos. No porque estés haciendo algo mal, sino porque tu mente está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer. Buscar el momento de tranquilidad para procesar lo que no pudo procesar durante el día. El problema no es la mente. El problema es que llegó al final del día llena y no sabe cómo vaciarse sola. Entonces, ¿qué necesita el agotamiento emocional que el descanso físico no puede dar? Necesita ser reconocido, necesita que alguien, aunque sea tú mismo, le diga, sí, esto es real, esto está aquí, esto tiene peso. Necesita ser nombrado, no analizado hasta el cansancio, no resulte esta noche solo nombrado, visto, reconocido como algo que existe y necesita un momento soltar consciente, un gesto pequeño pero intencional que te diga a tu mente, puedes soltar esto por ahora. No tienes que seguir sosteniéndolo esta noche. Este gesto no es complicado, no requiere horas, no requiere que seas diferente a quien eres, pero requiere saber cómo hacerlo. Hay algo que un hombre sabio practicaba cada noche antes de dormir, no como un ritual elaborado, no como una disciplina rígida, sino como un acto simple y honesto de revisar lo que el día le había dejado, no para juzgarse, no para resolver, solo para ver, para reconocer, para dejar que lo que había pasado tuviera un momento de existir con claridad antes de intentar soltarlo. Era su manera de no llegar a la noche lleno sin saberlo, de no cargar dormido lo que podía dejar consciente. No tenía nombre complicado, no era una técnica, era solo un momento de honestidad silenciosa con uno mismo. Y en el próximo capítulo vamos a descubrir cómo hacer algo parecido, algo que tú también puedes hacer esta noche. Simple, humano, sin grandes esfuerzos. Llevas mucho tiempo esperando que el descanso llegue solo, esperando despertar un día y sentir que el peso se fue, esperando que las vacaciones o el fin de semana o la noche correcta te devuelvan algo que sientes que perdiste. Eso que esperas existe, pero no llega solo. Hay que ir a buscarlo. Y la buena noticia es que no estás lejos, no está al final de un camino largo, está en un gesto pequeño que puedes hacer esta noche. Antes de cerrar los ojos, antes de intentar dormir una vez más, en el próximo capítulo te cuento cómo. Quédate. Capítulo 4. El ritual de soltar. Quiero contarte algo que un hombre hacía cada noche. Hace mucho tiempo, en una época sin teléfonos, sin notificaciones, sin el tipo de ruido que tenemos hoy, pero con el mismo tipo de peso, el peso de los días difíciles, el peso de las decisiones, el peso de las personas, el peso de todo lo que cargamos simplemente por estar vivos y presentes en el mundo. Cada noche, antes de dormir, ese hombre se sentaba en silencio y revisaba su día, no para juzgarse, no para castigarse por lo que salió mal, sino para ver, para reconocer, para dejar que el día
tuviera un momento de existir con claridad antes de intentar cerrarlo. Era su manera de no llegar a la amollada lleno sin saberlo. Y eso, esa cosa simple y honesta que hacía cada noche, es lo que vamos a hacer juntos ahora. No es una técnica complicada. No requiere que seas diferente a quien eres. Solo requiere un momento, este momento. Entre el día y la noche existe una frontera que la mayoría de nosotros cruzamos sin darnos cuenta. Un momento estamos en el mundo, trabajando, respondiendo, funcionando, y al siguiente estamos en la cama intentando dormir, sin transición, sin pausa consciente, como si el cuerpo pudiera pasar de 100 a 0 simplemente porque la luz se apagó. Pero la mente no funciona así. La mente necesita saber que el día terminó. Necesita una señal clara de que ya no tiene que sostener todo lo que sostuvo. Y si no recibe esa señal, sigue adelante, sigue procesando, sigue cargando, incluso mientras el cuerpo intenta descansar. El ritual de soltar es esa señal. Es el puente consciente entre el día que fue y la noche que puede ser diferente. Vamos a hacerlo ahora, juntos, despacio. No necesitas moverte, no necesitas cambiar de posición. Estás exactamente donde tienes que estar. Primero, respira. No de una manera especial, solo un poco más despacio que antes, como si le dijeras a tu cuerpo: el día terminó, ya no hay que correr. Ahora quiero que dejes que el día de hoy pase frente a ti. No que lo analices, no que lo revivas con intensidad, solo que lo dejes pasar, como si fuera una película que ya viste y ahora estás viendo de lejos, sin involucrarte demasiado. ¿Qué fue lo primero que pasó esta mañana? No importa si fue algo pequeño, déjalo aparecer y déjalo pasar. ¿Qué pasó después? ¿Con quién estuviste? ¿Qué tuviste que sostener? No te detengas en nada todavía, solo mira, solo ve. Hay una diferencia profunda entre revivir el día y revisarlo. Revivir es volver a entrar, volver a sentir la emoción con la misma intensidad, volver a ponerse en el centro de lo que pasó. Es lo que la mente hace sola cuando no la guiamos. Reproduce, repite, rumiando los mismos momentos una y otra vez. Revisar es diferente. Revisar es observar desde cierta distancia, como alguien que mira hacia atrás desde un punto alto y puede ver el camino completo, no solo el tramo donde tropezó. Desde esa distancia, el día se ve diferente, más completo, más honesto. No solo lo que salió mal, sino todo lo que fue, lo que hiciste bien, lo que sostuviste, lo que diste aunque no tuvieras mucho para dar. Esa es la mirada que queremos esta noche, no severa, no condescendiente, solo honesta y completa. Ahora, quiero que identifiques algo específico. De todo lo que viviste hoy, ¿qué es lo que más peso te dejó? No el problema más grande necesariamente, el que más peso emocional te dejó. Esa conversación, esa situación, ese momento que guardaste sin procesar y que sabes que está ahí. No tienes que hablar de él, no tienes que resolverlo, solo nómbralo para ti mismo en silencio, con honestidad. Deja que exista, deja que tenga espacio por un momento sin que lo empujes
hacia abajo, sin que finjas que no está. Está. Y está bien que esté. Tiene sentido que esté. Ahora viene la parte más importante. Pregúntate esto con toda la calma que puedas. ¿Hay algo que pueda hacer con esto esta noche? Esta noche, en esta cama, en este momento, ¿puedo cambiar algo de lo que siento? Si la respuesta es no, y la mayoría de las veces lo es, entonces hay algo que puedes decirte a ti mismo, algo simple, algo honesto. Esta noche no puedo resolver esto, pero puedo dejarlo aquí. Puede esperar. Yo no tengo que cargarlo mientras duermo. Existe una distinción que los seres humanos tardamos mucho en aprender. La diferencia entre lo que podemos hacer algo esta noche y lo que no podemos hacer nada esta noche. No es resignación, no es abandono, es claridad. Es la honestidad de reconocer que hay cosas que pertenecen al día de mañana, a la semana que viene, a una conversación que todavía no llegó, y que cargarlas esta noche no las acerca a resolverse. Solo nos aleja del descanso que necesitamos para enfrentarlas mejor cuando llegue el momento. Soltar no es rendirse. Soltar es reconocer que no todo tiene que ser sostenido en todo momento, que hay cosas que pueden existir sin que tú las estés sujetando. Que el mundo no se deshace si dejas de cargarlo por unas horas. Si este ritual te está dando algo que necesitabas esta noche, suscríbete para que este espacio siempre esté aquí cuando lo necesites. Y si conoces a alguien que también llega agotado a sus noches, comparte este video con él. A veces acompañar a alguien empieza con un gesto tan simple como eso. Volvamos al peso que nombraste hace un momento. Está ahí, ¿lo ves? ¿Lo reconoces? Ya no lo estás ignorando ni empujando hacia abajo. Ahora quiero que hagas algo muy simple. Imagine que ese peso tiene forma. No importa qué forma, puede ser un objeto, un color, una sensación. Solo dale alguna forma en tu mente. Y ahora imagina que lo pones a un lado, no que lo tiras, no que lo resuelves, solo que pones a un lado en un lugar que existe, que es real, pero que no es tu cuerpo. No está en tus hombros esta noche, no está en tu pecho, está ahí, a un lado, esperando. Y mañana, si es necesario, lo puedes volver a mirar. Pero esta noche no tienes que cargarlo. Esta noche puedes descansar de él. Cuando la mente recibe esta señal, algo cambia. No inmediatamente, no de manera dramática, pero algo se afloja. Algo que estaba en tensión encuentra un poco de espacio. Como cuando sueltas un objeto que llevabas apretado en la mano mucho tiempo y de repente sientes los dedos otra vez. La mente puede soltar. Está diseñada para hacerlo, pero necesita permiso. Necesita que alguien, aunque sea tú mismo, le diga que ya es suficiente por hoy, que lo que queda puede esperar, que no tiene que seguir trabajando esta noche. Ese permiso es lo que acabas de darte, y es más poderoso de lo que parece. Llevas mucho tiempo siendo tu propio guardián, cargando todo, sosteniendo todo, sin darte el permiso de soltar. Esta noche lo hiciste, aunque sea un poco, aunque haya sido solo por un momento. Eso ya es diferente. Eso ya es algo que no tenías antes de empezar a escuchar esto. El ritual de soltar no se perfecciona en una noche.
pero tampoco necesitas perfeccionarlo, solo necesitas empezar. Y ya empezaste. En el último capítulo vamos a hablar de cómo hacer de esta noche el principio de algo diferente. No un cambio enorme, no una transformación, algo más pequeño y más real que eso. Una noche diferente. Esta noche. Sigue aquí. Capítulo 5. Esta noche diferente. Quiero que notes algo. Llevas un tiempo escuchando esto y durante ese tiempo algo ha estado pasando que quizás no notaste. Tu respiración cambió un poco. El ritmo con el que estás en esta cama es diferente al que tenía cuando empezaste. Algo, aunque sea pequeño, se movió. No porque yo dije algo mágico, no porque encontramos la solución a todo lo que cargas, sino porque te detuviste, porque prestaste atención, porque en lugar de pelear contra el silencio de esta noche, lo estás habitando de una manera diferente. Eso ya es un cambio. Y quiero que lo reconozcas, no como un logro enorme, solo como lo que es una noche que empezó diferente a las anteriores, porque tú decidiste que fuera diferente. Hay una idea que los seres humanos tendemos a ignorar porque parece demasiado simple para ser verdad. Los grandes cambios no comienzan con grandes gestos. Comienzan con momentos pequeños que se repiten. Una decisión diferente esta noche. Una respiración más consciente mañana. Un momento de reconocimiento la semana que viene. Cosas que solas parecen insignificantes, pero que juntas, con el tiempo, cambian la dirección de algo. No te pido que transformes tu vida esta noche. Te pido algo mucho más pequeño y mucho más posible. Solo esta noche, solo este momento, solo esta respiración, eso es suficiente para empezar. Vamos a hacer algo juntos, una vez más, muy despacio. Quiero que sientas la cama debajo de ti, el peso de tu cuerpo sobre ella, no como una idea abstracta, de verdad. Sienta el collón, la almohada, la temperatura del aire. Siente que tienes un cuerpo y que ese cuerpo está quieto en este momento. Ahora, siente tus manos, están quietas también, no están sosteniendo nada ahora mismo, están simplemente ahí, descansando. ¿Y tus hombros los tienes tensos? La mayoría de nosotros los cargamos sin darnos cuenta. No tienes que hacer nada especial, solo notarlos. Y si puedes, déjalos caer un poco, solo un poco, lo que sea natural. Esto es tu cuerpo, está aquí, está vivo, está haciendo su trabajo, aunque tú no lo pidas nada. Y tú puedes descansar en él esta noche. Existe algo que olvidamos con frecuencia cuando estamos atrapados en el ruido mental. Tenemos un cuerpo, y ese cuerpo existe en un lugar específico, en un momento específico, en una temperatura específica, con una textura específica debajo de él. La mente puede viajar al pasado, puede proyectarse al futuro, puede recorrer 1000 escenarios posibles en segundos, pero el cuerpo siempre está aquí, siempre en este momento, siempre en este lugar exacto. Y cuando aprendemos a regresar al cuerpo, aunque sea brevemente, la mente tiene que seguirlo.
No puede quedarse sola en el futuro o en el pasado si le damos algo concreto, sensorial, presente donde posarse. La cama, la respiración, el peso del cuerpo sobre el colchón. Eso es todo lo que necesita. Un lugar donde aterrizar. Esta noche no tienes que resolver nada, no tienes que entender completamente por qué te sientes como te sientes, no tienes que tener claras las decisiones que están pendientes, no tienes que saber exactamente qué va a pasar mañana, la próxima semana, el próximo año. Esta noche solo tienes que estar aquí, en esta cama, con este cuerpo, con este silencio que ya no es tan amenazante como cuando empezaste a escuchar esto. No tienes que ser más fuerte, no tienes que tener más energía, no tienes que ser diferente a lo que eres en este momento. Lo que eres en este momento es suficiente para esta noche. Y lo que sientes en este momento, aunque todavía pese, tiene nombre ahora y ya no es algo sin forma que te persigue en la oscuridad. Tiene nombre, tiene calza y tiene un camino que, aunque no termina esta noche, sí empieza aquí. La noche tiene una cualidad que el día no tiene. En el día estamos expuestos al juicio, a las expectativas, a lo que se espera de nosotros, a la versión de nosotros mismos que mostramos al mundo. Pero en la noche, en la oscuridad y el silencio, esa exposición desaparece. No hay nadie mirando, no hay rol que cumplir, no hay versión que mantener. Solo estás tú, la versión más honesta, la que existe debajo de todo lo demás. Y esa versión no necesita probarse nada esta noche. No necesita ser productiva ni eficiente ni fuerte. Solo necesita descansar. Solo necesita soltar. Solo necesita permitirse existir sin el peso de todo lo que carga durante el día. La noche, cuando aprendemos a relacionarnos con ella de otra manera, no es el enemigo. Es el único momento del día en que podemos ser completamente nosotros mismos sin consecuencias. Eso es un regalo, aunque no siempre lo parezca. Una noche diferente no significa una noche perfecta. Significa una noche en que te trataste con un poco más de compasión, en que reconociste lo que cargas en lugar de ignorarlo, en que te diste el permiso de soltar, aunque sea parcialmente, lo que no te pertenece sostener mientras duermes. Eso es todo. Y es mucho más de lo que la mayoría de nosotros nos permitimos la mayor parte de las noches. Esta noche fue diferente porque tú decidiste que lo fuera, porque te detuviste, porque escuchaste, porque te tomaste en serio lo que sientes en lugar de descartarlo como siempre. Y esa decisión, aunque esta noche parezca pequeña, es el tipo de decisión que con el tiempo cambia algo en la manera en que te relacionas contigo mismo. No rápido, no dramáticamente, pero real. Antes de pasar al último capítulo, quiero que te digas algo en silencio para ti, con la honestidad que solo es posible a esta hora, en este silencio. Hoy cargué mucho, lo reconozco. No porque fallé, sino porque estuve presente, porque sigue adelante, porque fui humano. Esta noche no tengo que resolverlo todo, solo tengo que descansar. Y mañana, si el peso regresa, lo enfrentaré desde el lugar diferente, no desde el agotamiento de alguien que nunca descansó, sino desde el descanso, aunque sea parcial, de alguien que esta noche se trató con un poco más de cuidado. Solo eso, solo esta noche es suficiente. Vamos al último capítulo
el que cierra esta noche. No estás roto y llegaste al final de esta noche, no al final de todo lo que cargas, no a la solución de todo lo que pesa, sino al final de esta noche en particular. Y eso, aunque parezca poco, es algo, porque esta noche no fue como las otras. Esta noche te detuviste, nombraste lo que sentías, reconociste el peso que cargaste sin verlo, te diste el permiso de soltar, aunque sea un poco lo que no tenías que seguir sosteniendo. Eso no es poca cosa. Para alguien que lleva mucho tiempo cargando solo, detenerse, aunque sea un momento, requiera una valentía que no siempre se ve desde afuera. Pero yo sé que estuvo aquí esta noche contigo. Quiero que pienses en algo. En todo el tiempo que llevas cargando esto, ¿cuántas veces te dijiste a ti mismo que estabas bien cuando no lo estabas? ¿Cuántas veces te pediste más de lo que podías dar? ¿Cuántas veces descartaste lo que sentías porque no te parecía suficientemente importante para merecer atención? No te digo esto para que te juzgues. Te lo digo para que veas algo. Has sido muy duro contigo mismo durante mucho tiempo y esa dureza también cansa. Essa exigência constante, esta voz que sempre pide mais, que nunca dice que foi suficiente, que sempre encuentra algo que debiste hacer hecho mejor. También es parte del peso esta noche. Aunque sea solo esta noche, esta voz puede descansar también. No tienes que ser más, no tiene que hacer más. No tiene que tener todo resuelto para merecer descansar. Mereces descansar exactamente como eres ahora, con todo lo que tienes resuelto y con todo lo que todavía no. Existe un tipo de paz que no depende de que todo esté en orden. No es la paz de quien no tiene problemas. No es la paz de quien resolvió todo lo que tenía pendiente. Es algo más quieto y más profundo que eso. Es la paz de quien decidió, aunque sea por esta noche, no pelear contra lo que no puede cambiar en este momento. No es resignación, es sabiduría. La sabiduría de saber que hay cosas que pertenecen al día de mañana, que hay conversaciones que todavía no llegó su momento, que hay decisiones que se tomarán mejor desde el descanso que desde el agotamiento, que el mundo seguirá ahí mañana, que los problemas esperarán, que tú, sin embargo, necesitas estar presente para enfrentarlos. Y para estar presente mañana, necesitas descansar esta noche. Esa es la única tarea que tienes ahora mismo. Descansar. Y ya demostraste esta noche que puedes hacerlo de manera diferente. No sé exactamente qué es lo que cargas. No sé si es algo que pasó hace mucho tiempo y que todavía pesa, o algo que está pasando ahora mismo y que no sabes muy bien cómo enfrentar, o simplemente el peso acumulado de muchos años siendo responsable, siendo presente, siendo todo lo que todos necesitaban que fueras. No sé cuál es tu historia específica, pero sé que llegaste aquí esta noche y eso me dice algo sobre ti. Me dice que todavía estás buscando, que todavía crees que algo puede ser diferente, que aunque estás agotado, todavía hay una parte de ti que no ha rendido. Essa parte tienes razão.
Algo puede ser diferente, no todo la vez, no esta noche, pero poco a poco. Una noche diferente a la vez, una pausa consciente a la vez, un momento de soltar a la vez. Así es como cambia algo que lleva mucho tiempo igual. Antes de que esta noche termine, hay algo que vale la pena reconocer. Elegiste estar aquí. Con todo lo que tenías que hacer, con todo lo que cargas, con toda la fatiga de este día, elegiste detenerte, elegiste escuchar, elegiste darte este tiempo. Eso es un acto de cuidado hacia ti mismo. Pequeño quizás, silencioso, definitivamente, pero real. Y cada vez que eliges cuidarte de esta manera, aunque sea brevemente, aunque sea imperfectamente, estás construyendo algo, una relación diferente contigo mismo, una en la que no solo das, sino que también recibes, una en la que no solo cuidas a los demás, sino que también te cuidas a ti. Eso no es egoísmo, es necesario. Es lo que hace posible que sigas estando presente para todo y para todos lo que importa en tu vida. No puedes dar desde el vacío, y esta noche empezaste a llenarte, aunque sea un poco. Hay noches que terminan igual que empezaron, pesadas, largas, silenciosas de la manera equivocada. Y hay noches que terminan de manera diferente, no porque los problemas desaparecieron, sino porque tú los encontraste de otra manera. Esta noche fue diferente. Lo sé porque llegaste hasta aquí, porque te quedaste, porque escuchaste, porque te permitiste, aunque sea por un momento, ser alguien que también merece cuidado. Eso no se borra cuando cierres los ojos, se queda, permanece en algún lugar dentro de ti, aunque no lo recuerdes exactamente mañana por la mañana. Y si mañana por la noche el peso regresa, porque a veces regresa, recuerda que ya sabes cómo encontrarte con él de manera diferente, que ya tienes algo que antes no tenías, un nombre para lo que sientes, una manera de verlo, una manera de soltarlo. Eso es tuyo ahora. Esta noche termina, pero no termina todo. Lo que descubriste hoy sobre ti mismo no desaparece con el sueño. La capacidad de nombrar, de revisar, de soltar, esa capacidad siempre estuvo en ti. Solo necesitaba ser recordada, despertada, practicada. Y como todo lo que se practica con el tiempo, se vuelve más natural, más accesible, menos esfuerzo. Hasta que un día, quizás sin darte cuenta, llegues a la noche de manera diferente, no con el mismo peso que solías cargar, sino un poco más liviano, un poco más presente, un poco más en paz contigo mismo. Eso no pasa de un día para otro, pero empieza en una noche como esta noche. Antes de cerrar los ojos, una última cosa. No tienes que tener todo resuelto esta noche. No tienes que saber exactamente qué vas a hacer mañana con todo lo que cargaste hoy. No tienes que estar completamente en paz para merecer dormir. Solo tienes que estar aquí, en esta cama, con este cuerpo que hizo todo lo que pudo hoy, con esta mente que ya trabajó suficiente, con este corazón que siente todo con una intensidad que a veces pesa demasiado, pero que también es, a su manera, un señal de que estás profundamente vivo. Eso es lo único que necesitas ser esta noche. Alguien que estuvo presente hoy, que cargó lo que tenía que cargar, que llegó hasta aquí y que ahora
finalmente puede descansar. Este canal existe para acompañarte en las noches difíciles. Si encontraste algo aquí que necesitabas, suscríbete para que siempre tengas un lugar al que volver. Y si no conoces a alguien que también lucha en silencio con sus noches, comparte esto con él. A veces la forma más poderosa de cuidar a alguien es acercarle algo que lo haga sentir menos solo. Buenas noches, descansa. ¿No estás roto? No estás roto, estás cansado, estás cargando. Estás siendo humano en un mundo que no siempre hace fácil serlo. Y esta noche te permitiste ser exactamente eso, humano, con todo lo que eso significa. Duerme, mañana sigue ahí, y tú también estarás ahí para encontrarlo. Pero esta noche ya fue suficiente. Ya fuiste suficiente.